las gasolinas diésel suben de precio en Ecuador en marzo de 2026 por el repunte del petróleo tras la guerra de Irán. Las gasolinas y el diésel cambiarán de precio en las estaciones del servicio de Ecuador a partir de las 0 horas, o bueno, hoy ya cambiaron de precio. Los nuevos valores deberán mantenerse el 11 de abril. El precio de las gasolinas de bajo octanaje extra Ecopaís quedó fijado para $2.89 por galón, lo que representa un incremento con relación a los 2.21 centavos por galón que constaron en los últimos 30 días. Esta es la información que tenemos sobre las gasolinas y por supuesto también tenemos un siniestro de tránsito en la avenida Narcisa de Jesús sentido hacia el terminal terrestre frente a la urbanización Veranda. Un camión se encuentra volcado en esa autopista de la avenida Narcisa de Jesús. Bueno, yo quería hacer primero un comentario acerca del tema de los combustibles. Siempre que hay estas subidas de precio, dice, el gobierno es un malo porque... Claro, y esto es precio internacional. Exacto, es precio internacional. Tienen que entender que ahorita estamos tratando de emular los precios de mercado y en tal sentido el mercado es quien dicta los precios, más no el gobierno, porque acordémonos que ya subsidios no hay, a buena hora. Pero en ese sentido... esperemos, o sea, hay que aguantar el bache. Yo me acuerdo que yo recuerdo que Gabriela Calderón hace unos años que venimos peleando por el tema de la eliminación de los subsidios, tuiteaba, el mundo entero, o sea, la gente que tiene carro debería contentarse de que cae el precio del petróleo, porque se supone que debe caer entonces la gasolina. Sin embargo, en Ecuador tenemos como el corazón partido en dos. Por un lado no nos gusta cuando suben la gasolina ahora que no tenemos subsidios, pero por otro tenemos una economía tan dependiente del Estado y una participación estatal tan fuerte en las cuentas nacionales, que bueno, buscamos que cada aumento del precio del petróleo sea un alivio fiscal que redunde, por ejemplo, en que no incremente la deuda o en que no se trate de subir más impuestos porque el gobierno tiene algo de oxígeno. Lo que pasa es que la calidad de ese gasto es pésima, porque gran parte de ella se destina a gasto corriente. Entonces, digamos, los ecuatorianos tenemos el corazón o las finanzas partidas en dos, ¿no? Por un lado una visión fiscalista y por otro lado una visión que, no sé, tiene más relación con el bolsillo privado del ciudadano, que ve reflejado en sus cuentas a fin de mes el aumento de esta materia prima. Y también se piensa incrementar la producción de barriles de petróleo por día. Bueno, eso tiene, desde que Guillermo Rodríguez Lara descubrió petróleo, sí, tiene esa noticia. Sí. La quieren subir a 500.000 barriles diarios. Bueno, Guillermo Lazo también propuso eso, pero también no lo logró. No lo logró. Se están quedando cortos. ¿Por qué no hablan de 800? ¿Por qué no hablan de 900? Hablen de 1 millón. Hablen el verdadero problema aquí es que Petroecuador es una... Y también con el problema de la refinería de Esmeraldas. Un perfecto caldo de cultivo para la corrupción. Y entonces no existen los incentivos adecuados para que el Ecuador esté a la altura de otros países que producen petróleo de manera conjunta entre la empresa pública y la empresa privada. Incluso Venezuela ha podido aumentar su producción ahora que cuenta con Estados Unidos y con auditorías internacionales y los más altos estándares. Colombia tiene también parte del capital accionario de la empresa estatal colombiana de petróleo en manos privadas, y entonces eso genera los incentivos para que se lleve a cabo la actividad económica con eficacia, con eficiencia, con auditorías, con transparencia. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en México. Ecuador tiene una tara mental que no nos permite salir de este sistema público, estatal de la producción de petróleo, y ni hablar de la refinería, ¿no? Que digamos, hay gente que todavía ve una refinería en ese espacio aplanado. Bueno, la refinería del Pacífico. Ajá. Que ahora hacen carreras de carros. O sea, literalmente yo le decía eso de la refinería del Pacífico, yo le llamo la teoría valor-trabajo de Marx. O sea, ahí te das cuenta de que verdaderamente la mano de obra no es lo que importa, sino que es justamente la teoría del valor subjetivo, sino que si tú tienes un valor, ¿verdad? O sea, si lo que tú haces tiene un valor y ayuda a la sociedad, termina siendo muy eficiente. En este caso, lo que se aplicó fue una teoría de valor-trabajo, la mano de obra fue lo que se pagó y el Estado se terminó endeudando. Pero mira, hablando de los precios de la gasolina y el petróleo, ya, entonces el petróleo internacional sube por las tensiones geopolíticas que existen en este preciso momento en Medio Oriente. Entonces, la política siempre te esconde la verdad. Los precios jamás se decretan, jamás. Los precios lo que reflejan son una escasez relativa. Entonces, durante muchos gobiernos latinoamericanos siempre han intentado esconder que
esconder que todo esto se da mediante los subsidios gigantescos. Entonces ahí va el tema de los subsidios. Tres efectos inevitables: déficit fiscal, distorsiones económicas, contrabando de combustibles. Y cuando un litro de gasolina cuesta artificialmente menos que su costo real, lo que hace es financiar el consumo con impuestos o con deuda. Entonces, o sea, el precio no desaparece. Pero ahí tienes que revisar O sea, muy se lo bien. financia de otra forma, Ajá. dice. O sea, Formas que- se esconde en otra parte de la economía y no lo hacen y no hablan sobre la verdad. Entonces, el problema del enfoque ecuatoriano es que se intenta algo típico de la política, que quiere acercarse al precio real, pero sin pagar el costo político completo. Entonces, por eso siempre terminas en deuda, siempre terminas en déficit, siempre terminas en distorsiones económicas, y ya es hora de que, chuta, o sea, ya es hora de que empiecen a hablar con mucha más verdad y empiecen a ser un poquito más inteligentes en materia económica, y que por lo menos, si alguien no sabe de materia económica, agarre un fucking libro y se ponga a estudiar. Lo que pasa es que eso es una decisión política y en ese sentido la política se mueve respecto de lo que percibe que la ciudadanía piensa. Entonces, realmente la ciudadanía actualmente yo creo mal educada, y que tenemos que tener esa batalla cultural de hacerles Y claro, y entender por que eso las cosas estamos no son todos mal. gratis, que realmente hay que pagar lo que cuestan las cosas. Por ejemplo, obviamente vamos a tener una percepción de que el combustible está más caro si es que antes teníamos subsidios. Pero esos subsidios no solamente los pagamos las personas que utilizamos transporte, sino que también lo pagan las personas que no utilizan transporte. Entonces, justo lo que tú decías, el precio nunca deja de ser el mismo, sino que se financia de diferente forma. Entonces, a esto vamos. ¿Por qué yo, si yo no utilizo algún vehículo, tengo que subsidiarte a ti, que tú sí los utilizas y tú eres el que se hace beneficiario de eso? Tú ejerces actividades económicas, etcétera. Yo no. Y por el contrario, si yo sí utilizo, ¿por qué tengo que aprovecharme de que otra persona no utiliza y que ese impuesto sea para financiar mi gasto? Entonces, realmente yo creo que eso no es sostenible, y en la medida de lo posible que las propias personas puedan manejar su patrimonio, y que no pueda ser ni favorecido ni diminorado por acciones políticas, pues yo creo que sería mejor, porque ahí cada uno va a ser de verdad responsable por cómo maneja su economía. Pues sí, mira, yo tengo una frase increíble que lo aprendí de mi gran ídolo, que está ahorita de presidente de Argentina. Si verdaderamente los subsidios funcionarían, nadie trabajaría, loco. O sea, todos estaríamos ahorita en nuestras casas rascándonos la panza si es que verdaderamente los subsidios funcionarían. Pero la realidad es la siguiente: todos nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar, ¿para qué? Para pagar nuestras cosas, para pagar nuestras cosas personales, nuestros servicios que nosotros utilizamos. Pero no es justo, y esto siempre lo debato. Dicen, la educación es pública. Y es mentira, la educación no es pública, porque la terminas pagando con tus impuestos. O sea, y eso es un debate que yo siempre tengo con la izquierda también. O sea, bro, ¿de dónde sacas plata? ¿De dónde saca plata el Estado? De los impuestos. O sea, aparte de que los impuestos son violentos. Impuesto y deuda. Y ahí tienes otra cosa. ¿Por qué Ecuador no crece? Mira lo que el informe este. Ya, o sea, 65% te roba la deuda del PIB. O sea, tú tienes un valor recontra que grande. Ecuador sigue pensando en florecer, pero ¿sabes cuál es el problema? Que seguimos pensando de que nosotros somos ricos simplemente por tener recursos naturales. Pero ¿de qué te sirve tener recursos naturales si no se los utiliza? O sea, es algo hipócrita. Y ya estoy cansado de estar escuchando a los políticos. Y es verdad lo que tú dices. ¿Y cuál sería la solución? O sea, ¿cuál planteas como solución? Empezar a dejar que somos... O sea, Hay que empezar... concesionar todo. No, bueno, o Hay que sea... concesionar todo. A favor, yo estoy a favor de que las empresas privadas vengan y que todo se privatice. Yo estoy a favor. Yo digo concesionar porque yo sé que los sectores estratégicos... Sí, son esa un poco palabra como que a imposibles. veces en la mentalidad de los Sí. ecuatorianos de privatización es algo... Es que Hay no que privatizarlo negativo. todo. Claro. Hay que privatizarlo todo porque, digamos, el mismo político en quien usted no confía y en quien que se para cada 4 años en la tarima en su barrio a mentirle a la cara y usted sabe que le está mintiendo, es el político en cuyas manos usted quiere dejar la educación, la salud, el petróleo, la seguridad social, la banca, el gasto público, la obra pública, los contratos públicos, la compra de medicinas, la compra de útiles escolares, la seguridad nacional. ¿Tú crees que es viable privatizar el IES, la salud?
Pero por supuesto, Jean-Pierre también está a favor, ¿no? Total. pero por supuesto, en este país, y digamos, con el marco constitucional que tenemos, no. Pero ya hay Por ejemplos eso. de países que lo han hecho, y no voy a poner el de Chile porque, no, digamos, se quejan. España dio la oportunidad. Yo no digo que haya que privatizarlo de facto, sino solamente introducir competencia. Ok, quieren tener un proveedor estatal, tengan un proveedor estatal, pero tengan también, ábranse a la competencia privada y que la gente escoja. ¿Por qué tienen que a punta de pistola decirle a la gente cómo ahorrar para su jubilación? Porque Seguro. el IES tiene dos grandes componentes. Por un lado, el ahorro previsional para nuestra jubilación y por otro lado, la prestación de salud. En ambos son pésimos. El fondo previsional no es sostenible en el tiempo y los servicios de salud que presta el IES hoy por hoy son paupérrimos. Entonces, ¿por qué no abrirle las puertas a la competencia privada, a otros oferentes que creen que pueden hacerlo mejor o un montón de alternativas, incluso internacionales? Funciona así en Colombia, funciona así en Perú, funciona así en España. El grandísimo y tan alabado sistema de salud inglés, ejemplo de toda la izquierda, pues ya también está en crisis. Funciona así en Chile. Entonces, ¿por qué en Ecuador no podemos dar ese paso? Porque tenemos taras mentales. Porque hay gente que escucha privatización y es como si estuviese asusta. escuchando el diablo. El Ricardo cuco. López Murphy. Ricardo López Murphy, el ex ministro de Economía de Argentina, decía que cuando sus nietos no se querían tomar la sopa, él les decía, te voy a llamar a los neoliberales. Y se asustaban, porque ya en este país decir neoliberal es como decir el cuco. Y tenemos que dejar atrás esas taras mentales del siglo XX. Por eso yo recomiendo a todos quienes estén escuchando hoy día, hay que leer, y hay que leer un libro en particular, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Hágase un favor a sí Buena mismo. recomendación. Hágase un favor a sí mismo, lea ese libro que está en PDF en internet. O y cómpraselo a Daniel, pues. o cómpremelo a mí y También. autodiagnostique. Promocionate por lo A, menos. a ver si se diagnostica usted mismo como idiota, ¿no? ¿No ves? Ahorita que estamos hay tanto awareness sobre la salud mental y todos esos temas, pues también deberíamos tener un poquito de awareness sobre el paupérrimo nivel de educación económica y de formación política que tenemos, porque todo el mundo tiene Twitter y todo el mundo opina y nadie se ha tomado la molestia de abrir una página, leer un libro, ¿no? Entonces, si supieran leer, estas personas estarían muy ofendidas con lo que dice ese libro. O sea, tienen Twitter, pero les encanta, ahí sí, no, pero tuitea el... Twitter es una plataforma muy egocentrista. Pero tuitea el prófugo que está, ya sabemos en dónde. Ahí sí se mueven, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el problema? Yo apoyo y banco lo que dice Daniel. Que se privatice todo. El banca. Ya, yo banco. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y ¿sabes a quién no le gusta? A los políticos, porque los políticos no quieren perder sus privilegios. Los políticos no quieren perder la oportunidad de seguir robándose la plata de la gente y irse a Miami, irse de viaje, gastar más plata, comprarse carro. Pero ahí sí, no. Pero ahí sí, pero tuitea el Maggi. Ay, chucha, ahí sí. Ay, no, es que sí, esto, lo otro, no, dale. Bueno, seguimos entre más noticias. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó con 7 votos a favor del informe para el segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema penitenciario. El texto que será remitido para su análisis en el Pleno Legislativo incluye una disposición súper importante, transitoria, para que las personas privadas de la libertad, los presos, los reos, realicen trabajos internos y cubran sus necesidades básicas. Todo esto está en la Asamblea Nacional y pues aprobó el informe para el segundo debate de ley para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Es algo positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los privados de libertad tengan que ganarse la vida. Sí, Porque totalmente. no solamente que, a ver, Que salgan a limpiar las calles, que hagan que hagan trabajo algo. comunitario, lo que fuere. Que Trabajo sí, interno, lo que... trabajo interno, que sí. se pongan a limpiar los recintos, que se Yo pongan diría a hacer que remodelación. empresas maquilas deberían contratar la fuerza de trabajo de las cárceles, que las cárceles comercien la fuerza de trabajo. Pero de para los todo presos. eso tenemos que tener todas las cárceles que estén funcionando Desde luego. 100%. Oh, claro. Desde luego. O sea, pero- se puede comenzar a implementar en las que sí funcionan. Que son En la muy cárcel del pocas. encuentro. Sí, pero ya. Pero, por ejemplo, en la penitenciaria litoral no vamos a poder hacer eso todavía en un gran tiempo porque hay un control que seguramente no es del Estado y tenemos que esperar. Tienen que ser más paulatinas las cuestiones. Pero, Imagínate tú al expresidente del corte, no, perdón, del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Wilman Terán. limpiando ahí algo. Una Bueno. foto así. O cosiendo con una máquina de coser, o no sé, haciendo
carpintería, alguna cosa de esas, no. Pero sí deberían de alguna forma Sí. ganarse el O sea, pan. sabes que yo también estaría a favor de que dentro de las cárceles se pague Cuando su propia cuando comida. mataron a Sócrates, los griegos dejaban morir de hambre, ¿sabes? Porque no se gastaban plata pública ni siquiera en matar criminales. Entonces a Sócrates le dieron el privilegio de la cicuta, le hicieron tomar veneno. Pero los griegos tenían muy claro que en criminales no se gasta el dinero del erario público. Entonces me parece perfecto que al menos parte de su sostenimiento lo paguen ellos con su fuerza de trabajo, que para delinquir, digamos, sí están muy prestos.